¿Qué tal amigos? Bienvenidos. En esta ocasión les presentamos una unidad de reproductora de discos Blu-ray de la marca Sony, la cual está en muy buenas condiciones, logra reproducir los discos sin ningún problema. También tiene la capacidad de conectarse a la red WLAN por medio de cable de Ethernet. Toma la internet de tu hogar, oficina, etcétera, y con ella se conecta. ¿Okay? Aquí vemos también que nos aparece el símbolo o las iniciales HDMI con las cuales estamos tomando la señal o el puerto. Otra característica es de que tiene conexión para USB. Aquí vemos también el modelo. En la parte posterior tiene otro puerto USB. De este lado vemos las características como lo son el Dolby True HD, DTS HD, VD Live, DVD Video Compact Disc también. Son todos los que son compatibles. Ok, la parte posterior, aquí vemos que está el cable HDMI, es el único que tenemos conectado. Y acá también vamos a ver que está un puerto USB. Ahí está. Okay. Bien. Antes de empezar la reproducción del disco, les quiero mencionar que en esta unidad USB, que por cierto es de la marca Sony también, de 8 GB, tenemos información cargada como lo es fotografía, archivos de música en MP3, archivos de videos como lo es tipo AVI, tipo MP4 y QuickTime. También son esos tres tipos de archivos de video que tenemos en la memoria. Entonces, de todos los que le acabo de mencionar, los únicos que logra leer esta unidad o detecta más bien, aquí vemos la interfase, son los de fotografía. Música aparece vacío. Fotografía, ahí dice dispositivo USB. Este es el menú de configurar. Vamos a ver en video, nomás nos aparecen estas dos opciones. Esta es la película que tenemos ya lista para reproducir. En fotografía le doy enter y ahí me van a aparecer las fotografías precisamente que tiene la unidad de USB que tenemos instalada. Vamos a darle enter. Ok, ahí está, para que vean cómo se ven las imágenes. Esto lo estoy haciendo con un remoto de una unidad Blu-ray que tengo para uso personal. En los momentos más les voy a mostrar el control remoto. Ok, ahí estamos viendo. La estoy pasando así más rápido para que no sea tan largo. Eso sería todo. Okay. Ahí está. Ok. Vamos otra vez a Home. Ahí está la interfase. La música no hay nada. Video tampoco no hay nada. Ok. Memoria externa y reconocible en la toma en la parte posterior. Ok. Pero no aparece el símbolo de USB como lo hace en fotografía. Eso que dice dispositivo USB no aparece en lo que es el video. La razón la desconozco. No sé si sea el funcionamiento original del dispositivo. Tal parece que así es. Porque les comento que ya tenemos archivos de AVI, QuickTime, MP4 también. Y ninguno de ellos lo detecta. Okay. Bueno. Vamos a ir entonces a la reproducción de la película. Bueno, aquí está el remoto con el cual yo lo estoy manipulando el dispositivo. Esto lo hago para que vean que el aparato sí funciona pues con un remoto, ¿ok? Igual lo puedo hacer manualmente, pero lo voy a hacer así. Entonces, al momento de darle play, le voy a dar play ahorita, va a cambiar la luz. La luz va a cambiar, ahí cambió ya. Se tornó azul la luz. Ok, ahí está la película que estábamos observando hace unos momentos antes de grabar el video. Ok,
Vamos a adelantar un poco porque estas imágenes están muy oscuras. Okay. Vamos a adelantarlo otra vez. Bueno, no nos permite. A ver si aquí nos permite un poco. Ok, está. Ahí está. Y acá abajo esta luz pues se tornó de color azul muy intenso. Vamos a darle el botón home. Y ahí ya cambió. Ok, se fijan cómo cambió. La unidad USB sí la logra leer. Vamos a darle enter otra vez a la película. Ahí cambió azul. Y ahí aparece el counter de donde nos quedamos. Y sigue, ok. De hecho ahí está la película todavía y sigue y sigue. Ok. Vamos a darle otra vez el botón home. Ahí a la derecha se logró apreciar cómo estaba leyendo la memoria USB, okay. Pero como les menciono, solamente pues puede leer los archivos de fotografía. Los de música y video desconozco la razón por la cual no los pueda leer, no sé a qué se debe. Sin embargo, pues la unidad sí logra reproducir bien los discos. Ya vieron que sí da imagen todo bien. Está la película que estamos reproduciendo. Y bueno, pues eso sería todo de mi parte. Cualquier cosa, estamos a la orden. Muchas gracias por ver este video. Saludos.